Ya llegó el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Buenos días, doctora. ¿Cómo Hola, está? saludos, Hola. bendiciones. Muchas Qué bueno estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar del tema Sin mendigar amor. Me enviaron una frase que me encantó, que es que mendigar amor es empobrecer el espíritu interior. Cuando yo mendigo amor, todo lo que ocurre a nivel de mi interior se puede afectar y se puede lastimar, ¿verdad? Así que hoy tenemos una invitada en el segmento, una mujer extraordinaria, que precisamente ella fue testigo de cómo para llenar unas carencias emocionales y afectivas mendigó amor. Porque siempre cuando se llega a este tipo de comportamiento, hay unas raíces y unas experiencias que nos marcaron de alguna manera. Y que para tratar de satisfacer esas deudas psicológicas y emocionales que se tuvieron, se entra en el frenesí de cómo tratar de satisfacerlas. Y nos encanta la gente que a pesar de una historia compleja y de una vida difícil, en un momento dado, además de encontrarse con Jesucristo, tomaron decisiones, y así es Lilian Magali. Así que gracias, Lilian, por estar con nosotros en el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad y gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite en esta mañana estar aquí. Qué bueno. En nuestro más reciente libro, Ganar la batalla en tu interior, aparece un pedazo de la historia de Lilian. Lilian tiene 3 publicaciones y ella nos permitió que como parte de sus publicaciones, pues, pudiéramos nosotros compartir su historia dentro de nuestro más reciente libro, Ganar la batalla en tu interior. La infancia de Lilian creo que es una niñez con la que mucha gente se puede identificar. Lilian, ¿cuáles tú consideras que fueron los episodios más fuertes en tu infancia y cómo fue que los lograste superar? De los más fuertes puedo mencionar vivir en un ambiente de maltrato físico, verbal, a diario, durante mi niñez y mi temprana adolescencia. Otro de los factores fue mi quebrantamiento sexual a la edad de 9 años. Y pues son cosas que día tras día... ¿Fuiste abusada sexualmente? Correcto. ¿Por quién? Por una persona que no era de la familia. Pero era cercana a la familia. Era cercana a la familia. Y cuando esto ocurrió, ¿tú se lo dijiste a alguien? Se lo dije a mi abuela. ¿Y cómo tu abuela reaccionó cuando le dijiste que había sido abusada sexualmente por esa persona cercana a la familia? Me dijo que me tenía que quedar callada, porque si yo hablaba y mi papá se enteraba, iba a buscar a esta persona y lo iba a matar. Y que no le dijera a nadie lo que me había sucedido. ¿Tú tendrías como cuántos años cuando tuviste esa vivencia en particular? 9 años. 9 años. Tú rememorando así la niñita de 9 años, ¿cómo en aquel momento la niña se sintió cuando va buscando auxilio a su abuelita? Y su abuela lo que le dice es que tiene que guardar silencio por el abuso sexual. Me sentía abandonada, me sentía sola. Sabes que son muchas las personas, Lilian, que en este momento están conectadas con nosotros y que su historia es parecida a la tuya, que vivieron diferentes tipos de maltrato y no tuvieron a nadie en particular que le pudiera apoyar. ¿Tú lo dudaste si se lo decías a alguien o si debía guardar silencio? Dudé muchas veces en hablar porque pensaba que lo que me había dicho mi abuela iba a tener consecuencias, iba a pasar lo que ella decía. Y no sentía la confianza, no tenía confianza en nadie con quien yo pudiera abrirme y explicarle lo que me había sucedido. El abuso sexual es el abuso que más se calla, acarrea vergüenza para la persona
para el niño, para el adolescente que ha sido abusado, puede tener la falsa idea de que participó del abuso, de que algo tuvo que ver, y esto es un mito, recordando que un mito es lo más lejos de la verdad. Se es víctima, y ya cuando se supera, como en el nivel en el que está Lilian, pues ya se es sobreviviente. Uh-huh. También viviste maltrato psicológico. ¿En qué forma, Lilian? Pues de continuo escuchaba que yo era, me decían collera, es una palabra que cuando me puse a investigar significa que eres lo más bruto que existe sobre la faz de la tierra. En el campo se utiliza mucho. Y mi abuela me lo decía de continuo, o sea, no importaba lo que yo tratara de hacer o intentara, yo era la collera. Wow. Posteriormente, a medida que iba creciendo, recibía como palabras como diciendo, tú te pareces a tu papá, y eso me dolía porque lo que yo conocía de mi papá era que era un hombre maltratante en todos los aspectos, tanto físico como verbal, en todos los aspectos. Luego me caso, ¿verdad? Y escuchaba a mi ex esposo decirme que yo no valía, que lo que yo hacía no tenía significado. Cuando yo trataba de contarle de mis logros en el trabajo, los minimizaba. Decía que solo lo que él estaba haciendo era lo que importaba. Uh-huh. Entonces, te limitas y como que te sumerges en eso de hacer que la otra persona resalte y tú te quedas en la sombra. Uh-huh. Estás ahí, pero tú no eres. Uh-huh. Ajá. ¿Tú puedes identificar, Lilian, que eso tuvo un efecto en ti en cuanto a la toma de decisiones en la adolescencia y en la adultez? ¿Qué implicaciones tuvo el haber sido abusada? Tenía un vacío en mi ser, sentía que yo no valía, me avergonzaba, trataba de por todos los medios académicamente tener logros y salir adelante, porque pensaba que si yo estudiaba y tenía una buena profesión, pues yo iba a poder tener un futuro y darle un futuro, porque yo en ese tiempo anhelaba tener hijos. Y yo decía, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo, yo quiero darles un futuro bueno, mucho mejor que lo que yo he tenido. Así que me desvaloricé mucho, intenté en la iglesia de refugiarme, y lamento decir que en ese tiempo, ¿verdad?, durante mi adolescencia, a la iglesia que íbamos, pues era una iglesia que tenía unos dogmas más legalistas que del amor de Dios. Se predicaba un mensaje de condenación, se predicaba un mensaje de que todo estaba mal y si tú lo hacías mal te ibas para el infierno. Entonces, estando allí, pues yo pensaba, ¿qué yo hago aquí? Porque si como quiera estoy mal, no valgo nada, pues como quiera me voy a ir al infierno, así que me alejé. En lugar de buscar, seguí alejándome y seguí buscando refugios para llenar esos vacíos en cosas que honestamente, y les digo a todo el que me está oyendo, no los llenan para nada. Ni el alcohol, ni las drogas, ni una persona, ni el sexo, nada llena los vacíos de nuestra alma como los puede llenar el Señor, porque el Señor restaura nuestro corazón. Que esos fueron recursos que tú intentaste utilizar para llenarte: alcohol, drogas y sexo. Definitivamente, al punto en que cuando ya me sentía tan vacía, intenté por 18 veces quitarme la vida. El sentimiento de vacío entonces provocó una depresión profunda en ti, al punto donde tantas veces determinaste que lo mejor entonces era no estar en este mundo. Sí. Le damos las gracias al Señor porque tienes un propósito tan poderoso. Amén. De parte de Dios, que fuiste librada de la muerte. Amén. ¿Cuándo te diste cuenta, Lilian, que nada de eso te llenaba y que tú tenías ya que hacer otra cosa? Llegó un momento en mi vida, yo iba, a pesar de que yo no estaba, no era miembro de ninguna iglesia, yo seguía asistiendo a diferentes iglesias. Y yo seguía hablando con Dios a mi manera. Yo entendía que eran monólogos, porque yo decía, bueno, yo no oigo ni siento que Dios me responde, pero Él me debe estar oyendo. Y la palabra es muy cierta cuando dice que el Señor inclina su oído para escucharnos. Uh-huh. Así que a los 33 años decidí reconciliar mi vida con el Señor.
Yo iba a las iglesias, inclusive pasaba al frente cuando hacían los llamados, pero lo hacía por la emoción. Y el amor de Dios es un amor tan grande que no le podemos responder con emociones, porque no bastan. Las emociones no son suficientes para responder al amor de Dios. En ese momento entonces sientes que genuinamente tuviste ese encuentro con Jesucristo. Así fue. ¿Y qué pasó? Y entendí que sí fue un encuentro con Jesucristo porque yo vivía una vida basada en coraje, en odio, en rencor. Y mi corazón comenzó a ser transformado. Y entonces yo durante mi juventud y mi adolescencia decía, cuando yo encuentre a la persona, si yo la encuentro algún día, porque la he de encontrar, que me quebrantó, yo la voy a matar. Y yo planificaba. ¿Tú planificabas cómo matarías a la persona que te abusó sexualmente? Sí, así. Y cuando me encontré con el Señor, mi corazón cambió y empecé a orar. Y empecé a decir, Señor, yo necesito que tú saques esto de mi corazón, que tú cambies este sentimiento tan negativo que yo tengo y que tú me permitas perdonar. Y le quiero decir a los oyentes que es bien importante perdonar. Perdonar no quiere decir que nos vamos a olvidar, que todo pasó, que estamos chéveres, que vamos a andar de la mano con la persona que nos quebrantó. No quiere decir eso. Quiere decir que voy a liberarme del dolor, de la angustia, del peso tan fuerte que eso tiene en mi corazón y en mi mente, y le voy a dar paso al amor de Dios para que obre. Y dio la situación de que te llegaste a encontrar de frente a frente con esa persona. Sin buscarlo, sin propiciar esa situación. Un día entro a una farmacia de mi pueblo, yo soy de Fajardo, y cuando estoy en la fila para pagar, delante de mí estaba este caballero. Y yo lo alcancé a ver y lo reconocí. No sé por qué, en ese momento no entendía por qué, pero entiendo que fue un encuentro propiciado por el mismo Dios, porque el caballero se vira hacia donde mí y me dice, oiga, yo como que la he visto, su cara me es bien familiar. Y yo lo miré a los ojos y le dije, sí, tiene que serle familiar, porque cuando yo tenía 9 años, usted me violó. Pero yo quiero que usted sepa que el Señor me permite tener este encuentro con usted hoy aquí para decirle que yo lo perdono. Y para decirle que Dios lo perdona. Para decirle que si usted busca de Dios y se arrepiente de lo que usted ha hecho, Dios también lo va a perdonar. Wow. Después de ese día yo jamás he vuelto a ver a ese ser humano. ¿Cómo se quedó él en ese momento? Él se sorprendió y salió, dejó las cosas que tenía sobre el mostrador y se fue. No pagó, ni siquiera pagó, se fue. ¿Cómo yo lo veo? Lo veo como la oportunidad que el Señor me brindó para sembrar una semilla del amor de Dios. Sí, ¿sentiste un cambio en ese momento en ti? Sí, es como si un peso enorme se hubiera caído de mis hombros. Wow. Es glorioso que el Señor te haya dado la oportunidad de encontrártelo de frente, y creemos que sí, que el Señor ha hecho eso y lo hará. No en todos los casos se tiene la oportunidad de tener a la persona de frente a frente, pero siempre, siempre, siempre Dios nos abre puertas para poder perdonar. No tenemos que condicionar, completar el proceso de perdón para trabajar de persona a persona el perdón. Hoy te decimos a ti que te estás identificando con el testimonio de Lilian y que todavía está ahí ese coraje que Lilian describe, que está todavía ese dolor, esa frustración, que hoy mismo, hoy es el día donde tú puedes decidir perdonar y puedes enviar perdón a la distancia en el nombre poderoso de Jesús para comenzar ese proceso de restauración en tu interior. No solamente con las personas que te pudieron haber hecho daño en la infancia, sino también en un pasado más reciente. A mí me impactó mucho también, Lilian, escucharte una vez, escuchar la experiencia que tú tuviste con tu papá pidiéndote perdón. ¿Cómo fue eso? Yo iba a una iglesia diferente a la que voy ahora, y en esa iglesia estaban practicando el lavado de pies. Era un servicio que se dedicó a eso. Y el pastor me llama al frente y me pide que me siente. Y yo me senté, cerré los ojos y empecé a orar. Y alguien vino a lavarme los pies. Yo no sabía quién era la persona, hasta que yo escucho a esta persona decir, Señor, sana a mi hija.
sánala. Y me pasaba las manos por las piernas con el agua. Y en ese momento yo entendía que el Señor me estaba diciendo, y se me quiebra un poco la voz porque me emociono, ¿verdad? Pero entendí que el Señor me estaba diciendo, la persona que te daba con la hebilla de la correa hasta que salían sangre de tus piernas, hoy te está diciendo que te está pidiendo perdón. Y después de eso tuve conversaciones con mi papá, pude entender muchas cosas. Es importante que a nosotros quizás nos van a doler muchas cosas y ese dolor físico va a pasar y el dolor emocional puede que se quede y se queda por un tiempo, a veces demasiado prolongado. En ese proceso de sanidad y de perdón es importante que nosotros tratemos de entender, no de justificar, porque no podemos justificar las cosas, pero tratemos de entender de dónde surgen este tipo de comportamientos, este tipo de patrones. Al tener esas conversaciones con mi papá, yo pude entender que mi papá no tuvo una crianza sana. Mi papá se crió con una persona que era el hermano de su padrastro, que era lo más cerca que puede haber de la personificación de Satanás, porque aquel señor no tenía nada bueno en su corazón. Entonces todo eso que mi papá aprendió era lo que él vivía. Ajá. Mi papá no sabía cómo expresar amor. Todavía al día de hoy se le hace difícil. Sí. Podemos tener esos descubrimientos de que hasta pudieron haber hecho una versión mejorada de lo que hicieron con ellos. Como muy bien planteas, Lilian, no es para justificar, pero siempre en el entender hay liberación y hay sanidad. Y todo ese coraje que se pudo haber sentido con la persona, sobre todo con mamá y papá, que son nuestras figuras más significativas y a la misma vez las figuras más complejas para nosotros poder completar el proceso de perdón. Porque tenemos constantemente una cultura que nos dice que se suponía que ellos no actuaran de esa manera, que se suponía que hubiese una protección, que hubiese un amor saludable y que así no fue. Así que le podemos decir que uno de los perdones más complejos puede ser al de mamá y al de papá, pero es estrictamente necesario. Las personas que no han tenido la oportunidad hasta el día de hoy de completar ese proceso de perdón a mamá o a papá, se convierten en heridos ambulantes. Y aún teniendo en el presente, como lo he visto yo muchas veces en terapia, teniendo en el presente absolutamente todo para ser felices, incluyendo una restitución que ha hecho Dios de una familia que han podido crear muy buena, donde Dios ha dado esposos buenos, esposas buenas, hijos maravillosos, no pueden disfrutar de las bendiciones que el Señor les ha dado en el presente, porque todavía están haciendo ese arrastre del pasado. Qué importante es perdonar. Y mientras te escuchaba, Lilian, también pensaba en la gente que nos escucha, que son madres y padres, que nunca han tenido la oportunidad que tuvo el papá de Lilian de pedirle perdón a sus hijos. Hoy es el día para que tú tomes el teléfono y tú llames a tu hijo y a tu hija y hagas el acto valiente que hizo el papá de Lilian de pedir perdón. Y marcarte de forma saludable y favorable por ese acto que papá tuvo. Eso es así. Y a otras figuras me imagino que las has tenido que perdonar sin que te vinieran a pedir perdón. Sí, eso quería decir. Va a haber momentos en que no siempre va a venir la persona a pedirnos perdón. Y a veces se deja pasar el tiempo y se siguen creando las relaciones y siguen habiendo reuniones familiares y todo está chévere y todo está bien y esa persona nunca te va a pedir perdón. Pero es importante que aunque esa persona no tenga el valor, ¿verdad? O quizás el gesto de pedirte perdón, le perdones. Le perdones y muchas veces el perdón más importante es el que nosotros recibimos de Dios, pero el perdón más importante que tenemos que tener es a nosotros mismos. Porque a veces en esa vida de lo que hicimos, nos quedamos con esas experiencias en la mente y no nos queremos perdonar. Y el Señor nos ofrece perdón. El Señor llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Su sangre nos lava, nos hace nuevos. Y nosotros seguimos machacando en nuestra mente, ay, es que yo soy tan malo, yo soy tan mala, yo hice esto, yo hice aquello. El Señor echa en lo más profundo del mar todos nuestros pecados y Él no nos los recuerda.
Si en algún momento alguien o algo viene a recordarte un pecado, ese no viene de parte de Dios. Así que descártalo, recházalo y dile que ya el Señor te perdonó. Y perdónate a ti mismo para que tú veas que vas a empezar a sentir esa libertad hermosa que solamente en el Señor podemos encontrar. Para el autoperdón nos funciona la misma clave que traes de para perdonar a otros, que es tratar de entender la historia. Para perdonarnos a nosotros mismos también es fundamental ese ejercicio. ¿Qué me llevó a mí a tomar estas acciones y estas decisiones? No me justifico, pero cuando me entiendo, elimino el coraje que siento conmigo y hacia mí y lo sustituyo por compasión y misericordia por mí. A veces es más fácil sentir compasión y misericordia por otros que por uno mismo, pero sin lugar a dudas es un fundamento. Es correcto decir que tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos de que algo no nos duela, porque somos especialistas haciendo compromisos en el trabajo, hacemos compromisos en compraventas, en qué sé yo, pero nos comprometemos realmente con nosotros mismos de no abandonarnos. Hay que hacerlo para poder ser felices. Uh-huh. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos en justicia, en paz y en gozo. Y eso tiene que venir acompañado, Moraima, de ese compromiso que tú muy bien traes, de amarnos, de bendecirnos a nosotros mismos, de perdonarnos y de que ya no vamos a vivir en el pasado, sino que nos vamos a proyectar para el presente y con mucha, mucha, mucha esperanza sobre nuestro futuro, que está en las manos de un Dios que nos ama. Yes. Yo miro a Lilian y yo veo tanta gracia, tanto favor. Cuando yo la conocí, yo quedé totalmente impactada escuchándola, porque para mí no me hacía sentido o podía reencuadrar lo que ella me comentaba de su historia a quien vemos quién es ella hoy. Ujú. Eso es lo que hace el Señor cuando tomamos ese tipo de decisiones. El tiempo nos ha corrido rápido. Yo veo en el testimonio de Lilian, cuando una persona se deposita en las manos del Señor y permite que el Espíritu Santo te enseñe inteligencia emocional y inteligencia espiritual. Creo que ella ha aplicado esos dos elementos de una manera extraordinaria y lo permitió. Yo creo que Dios lo quiere hacer con todos y con cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros como que queremos mantener un terrenito de nosotros para seguir justificando ciertas cosas, pero cuando te entregas por completo, Dios te coge de la mano y te enseña unos elementos, porque para que ella esté así de sana, obviamente es producto del poder de Dios. Amén. Tú me corriges, Es una decisión. pero ella se ha prestado para que la gloria de Dios se manifieste en ella, porque ha tenido que tomar decisiones de ella para tener la sanidad que ella tiene hoy. Viene a mi mente Dios un nos lleva hasta texto un punto, bíblico. pero nosotros decidimos el camino que Dios nos está trazando, ¿cierto? Viene a mi mente un texto bíblico que salió de la boca de nada más y nada menos que de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Exacto. Si alguno oye mi voz, acción de la persona, que es lo que trae Juan Carlos, acción de la persona. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, acción de la persona, Ajá. entonces yo entraré Ajá. y cenaré con él y él Y él conmigo. conmigo, yes. Doctora Liz Millán, gracias por este ratito. Lili. Muchas bendiciones. Les recordamos que busquen nuestro más reciente libro, Gana la batalla en tu interior, métodos eficaces contra la depresión y contra la ansiedad. Ya la distribución comenzó en librerías cristianas y también pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307 y enviarnos un mensaje de texto de que están interesados en el libro y con mucho gusto se lo enviamos a vuelta de correo. Lilian también tiene 3 publicaciones. Mendigando Amor es su primera publicación, que es a base de lo que estamos hablando hoy en el programa. También tiene... Cuéntanos, Lilian. Volví del campo es mi versión, ¿verdad? Sobre Simón de Sirene. Mi pastor dice que es la exégesis más hermosa que él ha leído sobre la historia de Simón de Sirene. Y el más reciente, El más reciente, Aferrada a Marte. Recalcitrante, Aferrada a Marte. bellos, son Bonito. hermosísimos. Qué bien, excelente. Gracias, gente buena. Tremendo. Muchas bendiciones a ambas. Tremendo. 8:57, buenos días.